Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 479. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Les deseo que pasen una muy bonita noche. Estamos en este momento empezando el grupo del día de hoy. Les animo a que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo número 9 del primer libro del profeta Samuel para que estemos atentos a la lectura que se va a realizar el día de hoy. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido, precisamente nos encontramos en este capítulo 9 de Samuel. Capítulo a capítulo lo estamos estudiando, ha sido de gran bendición para nosotros. Creo que los quiero animar para que estemos atentos a su palabra, para que estemos dispuestos en cada uno de los grupos de oración. Les saludo y les bendigo en el nombre del Señor, a la hermana Yolanda que ya se encuentra ahí conectadita, a cada personita que pues está sacando ese espacio de tiempo para estar en la presencia de nuestro Dios. Entonces vamos a irnos concentrando, vamos a irnos disponiendo y preparando para lo que vamos a hacer. Entonces organice sus hijos, tenga lista su Biblia, tenga listo todo. Recuerde que cuando usted se va a dirigir al Señor, entonces hay ciertas cosas que hay que tener listas, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, usted va a salir de viaje y va con su hijo. Usted sabe que su hijo se marea, entonces usted le da mareol para que él no se ponga enfermito. Es decir, usted se está preparando para el viaje que va a ir en este caso. Cuando usted entra en la presencia del Señor, debe tener toda la atención puesta en Él. Por tanto, tiene que hacer todo lo que es necesario para que nada le distraiga, ¿cierto? Es muy importante hacerlo de esa manera. Vamos a dar unos minutos para que aquellas personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar con nosotros al grupo de oración. Recordarles, muy importante, seguir compartiendo este grupo con personas que no conocen a Cristo, con personas que rechazan invitaciones, en este caso a este grupo de oración. Eso es muy importante, que rechazan invitaciones a la iglesia, invitaciones a la predicación del Evangelio. Enviarles el link para que ellos en algún momento se sienten a escucharlo y el Señor pueda hacer esa obra maravillosa de salvación. Entonces, mis hermanos, también indicarles, mañana tenemos el culto al Señor, sean puntuales, lleguen antes de que empiece la alabanza, para que se puedan registrar y para que puedan alabar al Dios de la gloria. Todas esas cosas marcan la pauta entre un cristiano que está creciendo espiritualmente y uno que se está debilitando. Entonces los animo para que hagamos las cosas bien, para la gloria de Dios, no para que nos vea el pastor, no para que nos vea un amigo, un familiar, no, sino para la gloria del Señor. Él es digno de que nosotros lo adoremos como corresponde. Recordarles el tema de hoy. El tema de hoy se llama casualidad o soberanía, para que lo tengan ahí a los que les gusta anotar. Casualidad o soberanía, es una pregunta en este caso. Y vamos entonces a hacer una oración corta, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza y sabiduría para entender su palabra. Y después de eso iniciaremos con la lectura del capítulo 9 del libro de Samuel. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por este día que nos has permitido disfrutar de tu presencia, Señor. Me agradan los sábados cuando hay altar familiar en mi iglesia, Señor, porque empiezo orando muy de mañana, Señor, durante una hora y finalizo el día orando en tu presencia, Señor. Me agradan los sábados, mi Dios amado. Me agradan los domingos, mi Señor, porque voy a tu casa, mi Dios, a reunirme contigo. Padre, la semana pasada no fui porque estaba enfermo, Señor, pero tú me has permitido estar bien y mañana podré ir, Señor. Gracias. Te pido ahora que dirijas mi voz, mi mente y mi corazón hacia estas personas, Señor, que me ayudes a predicarles con sabiduría y entendimiento tu palabra, con franqueza, con fidelidad, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe para hacerlo bien. Perdóname por las cosas que he hecho mal, Señor, perdona a mis hermanos, recíbeles con gracia, mi Señor, por la sangre de tu Hijo Jesús, y permite que en esta noche nosotros podamos recibir este alimento espiritual
y poderlo llevar a la práctica. Quita de nosotros las cargas, los pensamientos de ira por otras personas, por el que no está, por el que hace falta. Señor, ayúdanos a concentrarnos en ti, Señor, y solo en ti, Señor, a buscarte a ti, mi Cristo, en medio de este grupo de oración. Señor, estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura. Dice así: había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl. Acá cuando leemos este tipo de descendencia, lo que está diciendo es que, por ejemplo, Afía era en este caso el padre de Saúl. Está dando los nombres uno a uno, ¿verdad? Entonces en este caso está dando la descendencia. Perdón, Quis era el padre de Saúl y empieza a dar la descendencia hacia atrás de cada uno de los que provenían en este caso. Luego dice el texto así: Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl: toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron. Y le dijo a Saúl, y cruzaron la tierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisa, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las basuras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que él dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Versículo 7. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle a este hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Versículo 9. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba en ese entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad. Cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua, le preguntaron: ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Dense prisa, porque acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad encontrarán, si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel?
¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No obstante, Samuel tomó a Saúl, a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero: trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel le dijo: ahí tienes lo que estaba reservando para ti. Come pues antes de invitar a los otros. Tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, y ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Mis hermanos, hemos terminado con la lectura del capítulo 9 del primer libro del profeta Samuel. Recordemos el tema de hoy: casualidad o soberanía. Es importante este título y ya van a ver por qué. En el capítulo que estamos viendo hace aparición Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, ¿no? El hombre que Dios había elegido como ese primer rey para Israel. Sin embargo, cuando leemos el capítulo completo nos damos cuenta que antes de que él fuera rey, de que eso sucediera, se ven una serie de situaciones que se entretejen para que Saúl pueda ser ungido como rey. O sea, no sucedió de la noche a la mañana. Pasaron una serie de cosas fortuitas para que el profeta Samuel, por ejemplo, se encontrara con él. Y esto fue lo que me llevó a mí a preguntarme: ¿será que esto realmente fue casualidad? ¿O sería más bien la soberanía de Dios la que estaba obrando en esta situación? En nuestro tema de hoy, casualidad o soberanía, veremos tres aspectos de la soberanía de Dios. Tres aspectos acerca de la soberanía de Dios. Recordemos que la soberanía de Dios es esa capacidad que tiene de Dios de controlar todo, todo. Entonces, vamos a ver tres aspectos que están en este capítulo. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta, mis hermanos, que cuando yo trabajo estos temas, digamos, yo los trabajo a partir de lo que el capítulo me muestra. Por ejemplo, hablar de la soberanía de Dios tiene muchísimas más implicaciones que estas tres que yo voy a trabajar hoy. Pero las que me muestra con gran claridad este capítulo son esas tres que yo les voy a decir, ¿sí? Para que usted no de pronto diga: ay, pero ahí le faltó tal esta o tal otra de la soberanía de Dios. Sino que vamos a ver las que están implícitas en el texto. La primera: Dios controla las situaciones. Entonces, el primer aspecto de la soberanía de Dios es que Dios controla las situaciones. Miren lo que dice el versículo 5 hasta el 6. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que él dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. En el capítulo anterior que leíamos el día de ayer, recordemos que el Señor había utilizado vacas, ¿cierto?, para regresar el arca a Israel. Estas vacas eran obedientes. Y en este capítulo Dios utiliza burras que se pierden, que obligan a Saúl a salir a buscarlas, de modo que pueda encontrarse con el profeta Samuel. No sé si me hago entender, pero es esa soberanía de Dios para utilizar aún a los animales en favor de nuestra salvación. Porque, como les decía anteriormente, lo hizo por medio de las vacas para regresar el arca al pueblo de Israel y que pudieran seguir con su ritual de sacrificios y pudieran tener salvación y perdón. Pero en este capítulo utiliza burras. Estas burras se le pierden al papá de Saúl, a Quis, y entonces Saúl sale a buscarlas. Saúl no sabía nada, pero detrás de esta situación estaba la soberanía de Dios. Saúl no quería regresar a casa, digamos, sin sus animales, sin los animales de su papá. Y hermanos, esto debe traer paz a nosotros. Y ustedes dirán: ¿por qué, Jorge? Bueno, porque nosotros tenemos situaciones en nuestra vida donde no sabemos cómo actuar.
No sabemos qué hacer. Bueno, si ustedes leen el texto, dice que en un momento Saúl no sabía qué hacer porque no encontraba los animales. Y era que el Señor detrás de eso estaba obrando, no permitió que él encontrara esos animales. Porque lo que él quería era que se encontrara con Samuel. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos debe traer paz. ¿Por qué? Porque aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio de las situaciones en las cuales no tenemos respuesta, debemos saber que el Señor está obrando. Debemos saber que el Señor está controlando la situación. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, tenemos un versículo realmente muy hermoso que nos dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué bendición? Mire, se los leo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Era que el Señor tenía un propósito con Saúl y lo había llamado, pero él no sabía. Él pensaba que iba en busca de las burras, pero no, él iba en un encuentro con el Señor. Es decir, mi hermano, todo lo que sucede alrededor de un cristiano es supervisado y controlado por el Señor. Entonces, eso nos debe dar paz. Porque es que no hay mejores manos que las de Cristo. No hay mejores decisiones que las que Él nos ayuda a tomar, nos ayuda a dar. Entonces, por eso es que es tan importante mantenernos siempre activos en la fe. Porque mientras usted se mantenga activo en la fe, cada decisión que usted tome tenga la plena seguridad que está respaldada por Dios y que el Señor está controlando esa situación. El problema es cuando nosotros nos apartamos y empezamos a hacer lo que bien nos parece. Ahí, en ese momento, entonces nosotros empezamos a orar conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Lo segundo que vemos en este capítulo acerca de la soberanía de Dios es que Dios domina la creación. Ya vimos que Dios controla las situaciones. O sea, estamos viendo cómo el Señor controló toda esta situación para que Saúl tuviera que ir a encontrarse con el profeta Samuel para que luego él fuera ungido como rey. Pero no solo controla las situaciones, el Señor domina la creación. Él domina la creación. Y lo vamos a ver en los versículos 11 y 12. Dice, subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Deprisa, que se acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. ¿Qué es? Si ustedes leen unos versículos atrás, lo primero que vamos a ver es que hay una persona que le aconseja a Saúl que busquen al vidente, al profeta Samuel, para que les aconseje qué hacer o dónde buscar las burras, qué camino tomar, es lo que dice el texto, ¿no? Pero no solamente fue este hombre el que lo impulsó a seguir en la búsqueda, sino que luego unas mujeres. Y estas mujeres se encuentran con Saúl y le dicen que ese día, escuchen, en ese instante, Samuel iba a ofrecer sacrificios de comunión a Dios en ese pueblo. Pregunto, ¿esto es casualidad o soberanía? Piensen ahí un poco. Aparece un hombre y le dice a Saúl, no Saúl, no nos vayamos, no nos devolvamos a casa de su papá. Mire que allí hay un hombre, no está lejos, y este hombre nos puede decir realmente qué debemos hacer, porque es un hombre de Dios. Y él acepta, digamos, la invitación de este hombre, pero luego aparecen unas mujeres. ¿Sí ve cómo Dios domina la creación? No solamente dominó en el capítulo anterior los animales, sino que ahora domina a las personas para llevar a cabo una situación, ¿verdad? Y entonces estas mujeres le dicen, no, 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 precisamente hoy el profeta Samuel está en nuestro pueblo, hoy está ofreciendo sacrificios de comunión, si ustedes se dan prisa se lo van a encontrar. ¿Casualidad o soberanía? Queridos oyentes, el Señor controla cada aspecto del universo. Es más, hoy pude leer y se dice que, por ejemplo, la gravedad, ¿cierto?, permite que la Tierra esté suspendida, literalmente en el aire. Pero si la Tierra perdiera la gravedad, la Tierra desaparecería. Inmediatamente las galaxias, las estrellas y los planetas se desmoronarían en pedazos.
Y nosotros no estamos fuera de ese mismo control, porque es Dios quien permite que no se vaya la gravedad. Es Dios quien permite que estemos seguros en Él. Es Dios quien tiene el control de la situación. Si nosotros estuviéramos al control, igual que el universo, nos autodestruiríamos. Ahora, si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que todo lo que sucedió alrededor de esos animales y de esas personas tenía un propósito. Que Saúl fuera ungido como rey. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor está utilizando animales, está utilizando personas, pero al final tenía un propósito. Que Saúl fuera ungido como rey, el primer rey en Israel. Y yo sé que muchos conocen la Biblia y dicen, sí, Jorge, pero Saúl fue un rey malo y además el pueblo se lo pidió. Bueno, lo que estamos mostrando acá es que aun cuando el pueblo es malo, el Señor es soberano. El Señor tiene control de todas las situaciones. De esa misma manera nosotros debemos pensar de cómo nuestro Dios obró en Cristo para que fuera ungido como rey. Y vamos a revisarlo, y esto realmente cuando lo leímos hoy con mi esposa, la verdad nos agradó mucho y espero que también les agrade a ustedes. Se encuentra en Mateo capítulo 21 versículo 1. Pongan mucha atención lo que dice estos versículos del 1 al 5. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, escuchen, con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, o sea, a Israel, mira a tu rey, viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Oiga, qué impresionante. O sea, estamos trabajando cómo Dios domina la creación. Y bueno, aquí lo estamos viendo, es el mismo ejemplo que vimos con Saúl, donde el Señor estaba controlando las burritas que se perdieron, a las personas que hicieron posible que Saúl se quedara en esa población y buscara al profeta Samuel para que luego fuera ungido. Bueno, acá lo que estamos viendo es al mismo Jesús, a Dios mismo, diciéndole a sus discípulos, vayan y tomen la burrita que está atada en tal lado. ¿Cómo sabía Jesús eso? ¿Cómo sabía Jesús eso? ¿Cierto? Desaten la citra. Es que Dios es soberano. Él conoce, Él es soberano sobre los animales, sobre la creación, sobre todas las cosas. Tráigamelos y si alguien les dice algo, respóndale, el Señor los necesita. Para un israelita, que alguien le dijera, oiga, es que esto lo necesita el Señor, no era como nosotros, no, para ellos la palabra Señor significaba que ese burrito lo necesitaba Dios mismo. No, debemos imaginarlos las caras que hicieron los dueños de estos animales, ¿cierto? Y más tremendo lo que dice Mateo después, ¿no? Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, o sea, era el cumplimiento de una profecía. Era el rey de Israel que iba entrando, el rey de Israel que estaba siendo ungido como rey y estaba sentado en un humilde burrito. Es impresionante lo que el texto nos está mostrando. Miren mis hermanos, el Señor no cambia y toda la creación, incluso usted y yo, estamos bajo su dominio. Pero eso es bueno, porque ¿quién puede hacer mejor las cosas que Dios? ¿Quién? Es que eso es lo bueno. En cambio, cuando una persona está lejos de la soberanía de Dios, está bajo su propia voluntad, bajo sus propios deseos, es ahí donde hay un problema. Porque empezamos a hacer lo que corresponde a nuestra naturaleza. Pero cuando estamos bajo el dominio de Dios, entonces estamos seguros, porque lo que hace Dios es para el bien de quienes lo aman. Hemos visto 2 aspectos de la soberanía de Dios. La primera, ahora tenemos claro que Dios controla las situaciones. No se alarme cuando pasen las cosas. Ruéguele al Señor, implórele, suplíquele para que Él dé solución y salida a esa situación. Pero tenga claro que esa situación está controlada por Dios. Dios domina la creación. Él utilizará diferentes situaciones para llevar a algunos a la fe. Y situaciones que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero sabemos que Él está ahí, haciendo su obra maravillosa. Y finalmente, Dios elige a sus siervos. En su soberanía, Dios elige a sus siervos. En el versículo 15 hasta el versículo 17 podemos ver que dice de la siguiente manera: un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel.
Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Pónganme mucha atención en este punto. A pesar de que los israelitas habían dado algunas características del tipo de rey que querían, ¿cierto? Ellos han dicho, no, queremos un rey como lo tienen las demás naciones, así igual. El Señor, a pesar de que esos israelitas dijeron, queremos un rey de tal y tal forma, el Señor tenía el control y el Señor fue el que eligió quién iba a ser el rey. Y eligió a Saúl. Y es más, Samuel unge a Saúl antes de que los israelitas echen suertes. En el capítulo que veremos el día lunes, que lo invito a que esté atento el lunes, ustedes se van a dar cuenta que los israelitas echan suertes, que era una costumbre judía para elegir algo, y en este caso era un rey. Entonces ellos echan suertes para ver quién iba a ser el rey de Israel entre varias personas. Pero era que el Señor ya lo había elegido antes de que los israelitas echaran suertes. Tremendo, ¿cierto? O sea, aunque los israelitas no hubieran elegido por suertes a Saúl, Saúl ya era el rey para el Señor. Ya el Señor había decretado que Saúl era ese rey. De la misma manera, escúcheme bien, la Biblia describe que antes de que los seres humanos y el universo existieran, hubo un cónclave en el cielo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para decretar a Cristo como el Rey soberano del universo. Es por eso, mis hermanos, que los hombres no pueden elegir a Cristo como Rey, porque antes de que nosotros pensemos en si queremos o no que sea nuestro Rey, ya la Trinidad había decretado que Él era Rey. Sin embargo, aunque se le entregó ese título de Rey, también se le entregó a Cristo el título de siervo. Cristo, siendo Dios, debía descender a la tierra y hacerse humano. Debía probar que su creación era perfecta. Aunque nosotros la hemos manchado con el pecado, es por eso que Él vivió sin mancha y se sacrificó para rescatarla. Esto es muy importante que lo entendamos. Pero muy importante, mis hermanos, porque ahora entendemos que nuestro rey vino como siervo a la tierra, pero él no dejó de ser rey. Para el universo, Él sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso Apocalipsis dice que Él es el Rey de Reyes, el Señor, el principio y el último, ¿verdad? El alfa y la omega. Por eso la Biblia dice eso, Él sigue siendo el Rey. Y debemos entender que cuando Él descendió como siervo, aún en ese momento Él tenía esas dos naturalezas, la de Dios y la de hombre. Y cuando desciende a la tierra para hacerse humano, Él debía probar que esos seres humanos que Él había creado, que se habían creado para la gloria de su nombre, éramos perfectos, pero nosotros manchamos esa perfección con el pecado. Y por eso Él vino como uno de nosotros para demostrar que se podía vivir sin pecado. Y luego de que vivió sin pecado, dijo, ahora me pueden quitar la vida para que yo sea sacrificio para la humanidad, para aquellos que van a creer en mí. Filipenses 2.5 nos resume este tema de hoy muy bien. Quiero que ponga mucha atención a estos versículos porque son claves para nuestro entendimiento como cristianos. Y si usted no lo conoce, el Señor puede abrir su corazón con este texto. Dice Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los hombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué bendición de texto, mis hermanos. Qué bendición lo que el Señor está mostrando acá. Su soberanía, su plan eterno
desde antes que nosotros fuéramos creados. Ya en ese plan Cristo era el Rey. Y por eso es que la Biblia está diciendo en este texto que toda rodilla se va a doblar ante ese Rey, ante Jesús. Es por eso, mis hermanos. Y esto nos lleva a pensar entonces que en estos tres atributos de la soberanía de Dios, donde Dios controla las situaciones, donde Dios domina la creación, donde Dios elige a sus siervos, nos debe dar tranquilidad. Porque el plan que Dios ha hecho para salvar a los hombres es un plan perfecto. Nadie lo pudo haber hecho mejor. Es decir, que si alguien se pierde, es porque definitivamente merecía perderse. Es porque definitivamente no había nada más que hacer por esa persona. Porque es que Dios en su misericordia ha dado todo lo necesario para la salvación de los hombres. Quien lo rechace será totalmente culpable. Y Jesús es completamente digno de juzgar a aquellos que le rechacen. El Padre es completamente digno y el Espíritu Santo también lo es. Vamos a orar al Señor y agradecerle por el tema que nos ha permitido trabajar en el día de hoy. ¿Casualidad o soberanía? Le invitaría a revisar su vida antes de orar. Piense en eso. ¿Será que el Señor hoy lo tiene a usted acá por casualidad? ¿O es soberanía de Dios? Oremos al Señor. Bendito y amado Señor, te agradecemos por tu preciosa palabra, Señor, por el tema que nos has permitido trabajar en el día de hoy, Señor. Gracias por este capítulo 9 del libro de Samuel, Señor. Gracias porque a medida que hemos podido estudiar sistemáticamente, capítulo a capítulo, tu palabra, Señor, hemos tenido un mejor entendimiento de tu gloria, hemos tenido un mejor entendimiento de tus atributos, hemos tenido un mayor respeto y reverencia hacia ti, Señor, porque ahora entendemos que la obra que tú hiciste es magnífica, es hermosa, es sobrenatural, Señor. Gracias, Padre, porque tu gran poder ha sido expresado en este universo vasto, Señor, porque sin tu mano poderosa, como dicen los científicos, si tan solo quitaras por un momento tu mano del universo, todo se autodestruiría, Señor. Pero ahí tenemos tu misericordia cada día, Señor, perdonándonos cada día, Señor, dándonos una oportunidad más. Padre, te pido que hagas lo necesario y lo suficiente como lo hiciste con Saúl para la salvación de aquellos que tú has elegido. Señor, te pido que los acerques, que los traigas, Señor, y que nos ayudes a predicarles tu palabra, porque sabemos que en tu promesa es tu evangelio lo que producirá en aquellas personas que no te conocen el despertar, Señor. El despertar de la muerte espiritual. Padre, sabemos que tu Espíritu Santo convencerá a los hombres de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Pero también sabemos que tu Hijo ha pagado en los cielos, en el santuario del cielo, con su sangre, por nuestros pecados, nos ha redimido, nos ha rescatado, Señor. Qué plan tan hermoso, Señor, este de la salvación. A medida que más lo conozco, Señor, siento que sé menos acerca de ti. Te pido que despiertes ese mismo amor en mis hermanos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquel Dios por el que Pedro dijo, Señor, aléjate de mí que soy hombre pecador. Padre, cuando entendemos que tú eres el Dios omnisciente, omnipotente, soberano, Señor, entonces nos sentimos en ese momento insignificantes enfrente de ti, incapaces de hablar contigo, pero cuando vemos a Cristo y sabemos lo que hizo, entonces tenemos confianza para ir al trono de gracia y hablar con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Padre, muchísimas gracias por esta oración, por este grupo de oración, por cada persona que se conecta cada día, Señor. Bendice sus vidas, ayúdales a avanzar en la fe, Señor. En este tiempo, sobre todo, Señor, donde los corazones, a causa de que el juicio ha mermado en su furor, las personas van a tender, Señor, a apartarse de ti. Van a tender a empezar a servir y a seguir nuevamente en el mundo. Ya no vemos la misma devoción, porque las personas sienten que ya no eres tan necesario. No entienden que tú eres necesario en la escasez, en la enfermedad, en la bendición y en la riqueza. Señor, tú eres indispensable en todos los momentos de nuestra vida. Señor, que no lo olvidemos. Tú eres indispensable para nosotros. Nosotros no lo somos para ti. Somos polvo, Señor, como dice el Salmo 22. Nosotros somos gusanos, Señor, pero tú eres el Dios Altísimo. Te pido, mi Dios, que nos des un entendimiento mejor de las Escrituras, para que indiferentemente a las circunstancias o situaciones, siempre nos mantengamos aferrados a ti, Señor.
Gracias por escucharnos en esta oración. Bendice con santidad a mis hermanos, con amor por tu palabra, Señor. Bendice a las naciones de la tierra donde se proclama tu nombre, Señor. Bendice a los predicadores que mañana en las iglesias donde se predica la sana doctrina, tu nombre será proclamado, Señor. Que mañana sea un día de conversiones, Señor, sea un día de gloria para tu nombre, sea un día de arrepentimiento, Señor. Y hoy también, Señor, tú ordenas a todo hombre que escucha que se arrepienta y crea en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, para proclamar este mensaje que nos da vida eterna, que nos ayuda a entender la magnitud de lo que estamos hablando acerca de la eternidad de los hombres que podrán pasar su vida eterna junto a ti, en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si no en la gloria del infierno, viviendo un desastre y una desazón por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser necios, para aferrarnos a ti, entendiendo que tú eres un Dios soberano que ha hecho las cosas para la gloria de su Hijo amado. Mi Rey, mi amado Señor, nos vamos a descansar tranquilos. Permite que podamos cerrar nuestros ojos y descansar. Permite que mañana nos levantemos con el ánimo de buscar tu presencia, que no vayamos a la iglesia para buscar un amigo, una amiga, para buscar al pastor o para buscar al cantante. Señor, que vayamos a buscar a Cristo. Que nuestro corazón y nuestra mente estén enfocadas en que en ese lugar vamos a buscar la presencia de Cristo, vamos a encontrar sabiduría cerca de Cristo, vamos a pedirle perdón, vamos a cantarle y adorarle, vamos a ofrendarle porque Él es digno de que se haga todo para su gloria y para su honra. Señor, gracias por esta oración y por este momento, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado tan atentos en esta noche al grupo de oración. Que el Señor bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, el día lunes estaríamos nuevamente conectados a las 8 de la noche. Que el Señor les guarde.